En este segundo tutorial veremos la anatomía normal del tracto gastrointestinal. Las causas más frecuentes de placas solicitadas de abdomen, sobre todo en estómago e intestino, es para descartar la presencia de cuerpos extraños, hernias, vólvulos o bilio, masas o situaciones traumáticas. Las vísceras huecas básicamente pueden tener alteraciones en su pared y en su contenido o su lumen. Resulta que con los estudios simples, este tipo de alteraciones es muy difícil de determinar y en general debemos recurrir sí o sí a estudios contrastados para poder evaluarlas. En los parámetros a evaluar dentro de las vísceras abdominales, las vísceras huecas, van a ser forma y tamaño, su ubicación, la pared, es decir, su superficie mucosa, la permeabilidad, la motilidad y la integridad. Cualquier estudio contrastado siempre vamos a precederlo por un estudio simple en el cual vamos a corroborar una correcta preparación abdominal. Vemos que las placas simples, para lo que es el tracto digestivo, me van a dar moderada información del contenido y moderada información del tamaño y la ubicación. Con los estudios contrastados, yo realmente amplío muchísimo la información dándome correcta información acerca de la ubicación, de la superficie mucosa, principalmente de la permeabilidad del tubo digestivo, así como de su motilidad e integridad. Empecemos por el estómago. El estómago normalmente lo hacemos en decúbito derecho, son las placas como estándar, el decúbito derecho y el ventro dorsal, y vamos a poder identificar su silueta gástrica y a su vez subdividirla en tres regiones, de dorsal a ventral, el fundus, el cuerpo y el antro pilórico, y en la incidencia ventrodorsal, ahí estamos viendo la silueta gástrica, y en este caso de izquierda a derecha, el fundus, el cuerpo y el antro pilórico. Sucede que en estas estructuras huecas nosotros en general vamos a tener una mezcla de contenido líquido con contenido gaseoso. Y justamente el hecho de poder jugar con los decúbitos del paciente, en este caso derecho e izquierdo, va a hacer que el gas siempre se distribuya hacia la parte más dorsal del paciente. Por lo tanto, en el decúbito derecho, el gas va a quedar situado fundamentalmente en el fundus, mientras que el líquido va a estar en el antro pilórico, y en el decúbito izquierdo exactamente lo contrario. Esto nos permite, rotando la posición del paciente, tener un contraste adicional que nos va a permitir evaluar otras estructuras o agregar más información a las placas simples. Entonces, decúbito derecho, gas en fundus, líquido en píloro; decúbito izquierdo, líquido en fundus, gas en píloro y duodeno descendente. El estómago, justamente por su capacidad de ingesta, permite una gran distensión del mismo, incluso llegando a duplicar el tamaño normal. Siempre que esta extensión o esta variación del tamaño se haga, va a ser en función de su curvatura mayor, en sentido caudal en la incidencia lateral y en sentido lateral y ventral izquierdo en el caso de las incidencias ventrodorsales. Aquí estamos observando estómagos con diferentes grados de distensión y diferente contenido. En general, vamos a tener un contenido de aspecto mixto, gas mezclado con contenido heterogéneo de tejidos blandos e incluso a veces cuerpos extraños radiodensos, sumando entonces una tercera densidad. Algo importante de definir es lo que se conoce como el eje gástrico. El eje gástrico es el que está dispuesto entre el fundus y el antro pilórico y en condiciones normales debe ser de distribución dorso-craneal a ventrocaudal, pudiendo variar incluso hasta situaciones prácticamente perpendiculares a la columna vertebral en aquellos pacientes de tórax muy profundo, como el que estamos viendo en este momento. Estas placas fueron las que vimos al inicio de todo para demostrar la suma de densidades negativas, y aquí estamos viendo el estómago superpuesto a asas de intestino delgado. La distribución del estómago va a variar en función de la incidencia que hagamos, ya sea en decúbito dorsal o en decúbito ventral. En la incidencia ventrodorsal, el eje gástrico prácticamente se va a situar perpendicular a la columna, mientras que en la incidencia dorso-ventral este eje va a variar y se va a manifestar como una V corta, cuyo vértice va a estar levemente desplazado hacia la derecha. En el caso de los felinos, esta V corta que mencionamos anteriormente va a persistir ya sea en decúbito dorsal o decúbito ventral, con su vértice siempre tirado más hacia la izquierda.
Aquí estamos viendo una pequeña alteración del eje gástrico donde se invierte el mismo y esto obedece a que le está faltando apoyo en su región craneal. Si dijimos que el estómago contacta con la silueta hepática, aquí lo que estamos viendo es justamente una microhepatía, es decir, una disminución del tamaño hepático que provoca en forma consecuente la inversión del eje gástrico. Los estudios contrastados que vamos a poder realizar en el estómago básicamente son dos: gastrografía positiva o negativa. En realidad la negativa prácticamente no se usa y vamos a ver que dentro de la positiva vamos a tener dos opciones. Una a bajo volumen, que es la que vamos a desarrollar, que nos va a permitir ubicar prácticamente su posición y la presencia de cuerpos extraños no radiopacos. Una positiva de alto volumen, en la cual nos va a permitir evaluar motilidad, lesiones intraluminales o intramurales, y una combinación entre gas y el tejido y el medio de contraste positivo, conocida como doble contraste, conocida también como mucosografía, fundamentalmente para evaluar lesiones de mucosa como lesiones murales o úlceras. La gastrografía bajo volumen consiste en la administración de medio de contraste a razón de 1 a 2 mililitros por kilo. Lo que busca fundamentalmente es ubicar al estómago. Pacientes que tienen escaso detalle visceral y yo quiero saber si ese estómago está correctamente posicionado, este estudio es de alta utilidad. Aquí estamos viendo otra imagen, gastrografías de bajo volumen, determina entonces la posición del estómago y permite a veces descartar la presencia de cuerpos extraños radiolúcidos como trapos o otro tipo de material. En el caso de la positiva de alto volumen dijimos que la principal utilidad es principalmente motilidad, lesiones intraluminales o intramurales. Aquí lo que vamos a dar es una dosis de 10 mililitros por kilo, variante de 5 a 10. Lo que intentamos es llenar correctamente el estómago y de esa manera poder evaluar la superficie mucosa, la permeabilidad del mismo, es decir, que esté permeable hacia el intestino delgado. Por lo tanto, también evaluaremos su motilidad y su integridad. Una gastrografía normal debe presentar una distensión gástrica uniforme, normalmente el fundus más ancho que el píloro, pliegues paralelos, rugosos y uniformes en la región fúndica, y vamos a ver que el medio de contraste va a persistir durante un tiempo, pero que rápidamente tiene que empezar a vaciarse y mandar el medio de contraste hacia el intestino. El inicio del vaciado muchas veces se da entre los 15 a 30 minutos, incluso se puede dar antes. Y lo que es importante es que el vaciado gástrico completo debería efectuarse cercano a las 4 horas post administración de contraste. Ahí estamos viendo como posterior al medio de contraste ya estamos viendo la proyección del mismo sobre las asas intestinales. Y esto es muy frecuente que suceda cuando nosotros tardamos un rato en que el paciente ingiera este volumen, que es bastante grande. Cuando hacemos nuestra primera placa ya tenemos distribución del medio de contraste sobre asas intestinales. Por último, el doble contraste o mucosografía. Siempre que hagamos un doble contraste, administraremos primero el medio de contraste positivo y luego el negativo. Acá es importante administrar drogas que limiten el vaciado gástrico, como drogas anticolinérgicas, que lo que hacen es evitar el vaciamiento gástrico. Entonces yo lo que hago con esta imagen es pegar con el aire el medio de contraste hacia la mucosa y lo que estoy evaluando fundamentalmente es que esta mucosa no tenga alteraciones como úlceras o rupturas de pared. El intestino delgado también puede evaluarse en forma parcial por estudios simples, pero también por estudios contrastados. En las placas simples nosotros vamos a recurrir a la organometría y vamos a decir que el ancho de una asa intestinal no debería ser superior al alto del cuerpo lumbar, generalmente se usa L4, o bien no mayor al doble del ancho de la última costilla. En felinos, que tienen una distribución más estándar y en general son casi todos del mismo tamaño, vamos a hablar de milímetros. ¿Sí? Decimos que el diámetro intestinal felino no debe ser mayor a 12 milímetros.
El intestino va a presentar diferentes opciones, digamos, de su contenido. Puede tener un contenido netamente líquido, puede contener solamente gas o situaciones intermedias con predominio de uno o de otro. Estas situaciones las vamos a observar en condiciones normales dentro de un intestino y aquí estamos viendo entonces estas situaciones donde está predominantemente el líquido, predominantemente el gas y la mezcla de ambos con predominio ya sea de líquido o de gas. El tránsito gastrointestinal nos va a permitir, al igual que en el estómago, evaluar sobre todo permeabilidad, ubicación útil para la determinación de hernias o eventraciones, la presencia de lesiones de la superficie mucosa como enteritis o lesiones murales, engrosamientos parietales y integridad. Recuerden que si sospechamos de ruptura, utilizaremos contrastes de tipo iodado. Los parámetros normales debemos considerar que la superficie serosa va a ser lisa o ligeramente fimbriada y que hay una serie de variaciones anatómicas normales en felinos y en caninos conocidos como collar de perlas en el primero o pseudoúlceras en el canino. El tiempo de tránsito aproximadamente será de 3 a 5 horas en caninos y es bastante más rápido en felinos que dentro de la hora prácticamente ya tiene el medio de contraste en el intestino grueso. Los iodados, por ser irritantes, aceleran levemente el tránsito intestinal. Los tiempos establecidos para cada una de las diferentes situaciones o accidentes anatómicos del tracto gastrointestinal son los siguientes. Vamos a denominar tiempo cero al momento que damos el medio de contraste. Hacia los 15-20 minutos debe estar en el duodeno. Hacia la hora haber llenado prácticamente todo el yeyuno. Y más o menos a las 2 horas haber alcanzado la válvula iliocecal. Si este medio de contraste persiste, hacia las 3 horas ya debería estar en colon descendente. Aquí vemos situaciones. 15 a 20 minutos entonces encontramos al duodeno con sus 3 porciones, descendente, transverso y ascendente. Y esto es lo que yo les mencionaba de variaciones anatómicas normales, como ser las pseudoúlceras en el canino, correspondiente al tejido linfoide de las placas de Peyer, siempre en el borde antimesentérico. Y a lo que se conoce como collar de perlas, manifiesto por el fuerte peristaltismo transversal que tienen los felinos y que lo vamos a ver sobre todo en el duodeno. Hacia las 60 minutos el yeyuno, 120 minutos la válvula iliocecal y es hasta aquí donde el tránsito básicamente nos sirve para evaluar todo lo que es el tránsito gastrointestinal. Para el intestino grueso, que recordemos tiene sus 3 regiones, ascendente, transverso y descendente, y luego el recto cuando ingresa al pubis, vamos a encontrar 2 flexuras que van a mantenerse correspondiente a la hepática del lado izquierdo, derecho, y esplénica del lado izquierdo. El ciego, primera porción de intestino, va a tener forma de C en caninos, va a ubicarse siempre a la derecha de la línea media y es frecuente ubicarlo con contenido gaseoso. En los estudios simples, básicamente encontraremos diferencias de contenido, pudiendo tener contenido mixto como materia fecal con gas o prácticamente solamente gas y mucha más información no vamos a poder tener con estudios simples. Aquí tenemos diferencias de densidades, cuerpos materia fecal bastante compacta y solamente gas. Y para su evaluación tendremos que recurrir a estudios retrógrados, es decir, desde el recto hacia el resto del colon, y para lo cual debemos utilizar las mismas drogas anticolinérgicas para evitar la movilidad. El medio de contraste vamos a aplicarlo a través de una sonda Foley para evitar su reflujo, y de esta manera estamos viendo la anatomía normal del colon. Fundamentalmente se utiliza para determinar su ubicación, lesiones murales o intraluminales. Aquí tenemos la sonda Foley, recordemos que contiene un balón que se va a anclar en la ampolla rectal, y tenemos también la opción de realizar estudios de doble contraste, la mucosografía, en el cual consiste en inyectar primero el iodado positivo y luego, o varitado positivo, y luego el aire, de manera de pegar el medio de contraste a sus paredes y poder evaluar principalmente superficie mucosa, lumen y ubicación. Muchísimas gracias.
Nos vemos en el próximo tutorial donde abarcaremos el tracto genitourinario.